El tema de hoy es la levadura, Saccharomyces cerevisiae como organismo modelo. Y como bien sabemos, cuando uno va a elegir un organismo modelo, se debe fijar en diversas características que te van a ayudar a comprender lo que quieres estudiar. Un organismo modelo está definido como una especie no humana que se estudia extensamente con el fin de comprender una variedad de fenómenos biológicos que entre otros organismos más complejos es difícil de estudiar. Por ejemplo, el humano. Regularmente, cuando nosotros queremos saber un proceso, un fenómeno, a veces es difícil tener las condiciones, tener el material para trabajarlo con células de humano. Entonces es cuando recurrimos a organismos modelos. El día de hoy les voy a hablar de la levadura. La levadura es un organismo modelo desde 1996. Sin embargo, no solo es un organismo modelo, es el organismo modelo. La levadura fue el primer organismo eucarionte que fue secuenciado. Y esto nos permitió que fuera uno de los primeros organismos en el que se pudiera trabajar con su genoma completo, que pudiéramos hacer este análisis de expresión masivo, porque ya conocíamos toda la secuencia, qué gen codificaba para cada proteína, y esto nos dio ciertas ventajas a comparación de otros modelos. Las células de levadura comparten muchas propiedades biológicas básicas con nuestras células, diferentes procesos, y algunos genes que son ortólogos a los de humano tienen las mismas funciones, se comportan de manera similar. Además, la manipulación genética en levaduras es fácil y barata en comparación con experimentos similares en animales. Un ejemplo, por ejemplo, uno quiere introducir un gen al genoma de un ratón, en levadura va a ser mucho más fácil. Incluso los materiales para trabajar con levadura pues son mucho más baratos en comparación a los que se utilizan con ratones. La levadura comparte algunos genes con los humanos, por lo que también se pueden usar para probar nuevos medicamentos. Esto es muy importante porque, como les mencionaba hace rato, algunos genes en levadura se comportan de manera similar a los de humano. Entonces esto nos ha permitido el poder trabajar con ellos y exponerlos a diferentes tipos de estrés, a diferentes drogas, a ver cómo responden a medicamentos. Y también algo que nos permite la levadura es que algunas enfermedades en humanos son el resultado de la interrupción de procesos celulares muy básicos que previamente han sido descritos en levadura. Un ejemplo muy sonado en la década del 2000 fue que en varios estudios en donde genes estaban implicados en la división de la célula de levadura, estaban mutados en cánceres humanos. Entonces, con todo este advenimiento de la secuenciación en el 2000, pues nosotros en levadura ya teníamos 4 años de ventaja, pues conociendo este tipo de procesos básicos como la división celular, en el cual podíamos saber cómo funcionaban estos genes y qué implicaciones tenían una alteración, ¿no? Incluso esto que tiene que ver con el cáncer humano. Entonces, con todo esto, estudiar la levadura nos ha permitido conocer cuáles son las conexiones entre genes y proteínas y, además, qué funciones desempeñan en las células de humano. Y, bueno, se han de preguntar entonces, ¿cómo es la biología de la levadura para que sea el organismo modelo? Entonces, la levadura es un organismo unicelular.
Y algo que es muy interesante en la levadura, que su ciclo de vida nos permite trabajar con células haploides o células diploides. Una levadura puede crecer de 42 horas en un medio completo de nutrientes a 30 grados centígrados. Y dependiendo del experimento que uno vaya a hacer, puede manejar el ciclo de vida de la levadura para trabajar con células diploides. Si nosotros tenemos las haploides, las podemos que esporulen o que gemen. Y de esta manera uno puede hacer análisis de single cell eh, o tener células diploides, ¿no? Y bueno, la ventaja también de trabajar con levadura es que su genoma es 200 veces menor que el de las células de mamífero. Esto en un tiempo fue lo que permitió que fuera el primer organismo en que se secuenciara su genoma. Y esto nos da una ventaja que, por ejemplo, si uno quiere hacer una biblioteca genómica, pues no usa más de 1000 plásmidos para meter todo el genoma en esa biblioteca. Otra cosa que nos permite la levadura es que se puede, como el genoma es pequeño, tiene una manejabilidad en la cual nosotros podemos introducir otros fragmentos genéticos al genoma de manera eficiente. No es como en humanos que cuando uno quiere transfectar una célula de humano, tiene que hacer un proceso bastante elaborado a comparación de la levadura, que en una media hora, 40 minutos, uno puede tener levaduras transfectadas con diversos genes de otros organismos. Además, el hecho de que su genoma sea más pequeño nos da la ventaja de que los estudios de expresión genética nos cuesten menos. Por ejemplo, si uno quiere estudiar el, el genoma, el transcriptoma o el proteoma de una levadura, pues va a salir 10 veces más barato que estudiar el transcriptoma de un humano. Y incluso los materiales este, para, para, bueno, diversos estudios de expresión genética, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere hacer clonación, este, pues todo va a salir más barato a comparación de otros organismos modelo. Y también la levadura nos permite introducir marcadores genéticos que nos den la facilidad de seleccionar una cepa. Es decir, nosotros tenemos dos cepas y en una transfectamos un gen, bueno, transfectamos dos genes diferentes en cada una, ¿no? Entonces, para saber qué gen transfectamos en cada una y cuál es la cepa transfectada, nosotros podemos meterles marcadores genéticos debido a su forma en la que crecen. Por ejemplo, la levadura, dependiendo la cepa, requiere ciertos nutrientes como leucina, uracilo, que nosotros en el momento de que la levadura crece, los introducimos en el medio. Sin embargo, uno puede introducir genes que produzcan la leucina o el uracilo en la levadura y ya no se ponen en el medio. Entonces podemos tener dos cepas en las cuales en una tengamos un gen que produzca leucina y en otro un gen que produzca uracilo, y en el medio, en la que produce leucina ya no ponemos leucina y en la que produce uracilo ya no ponemos uracilo. Y esto nos permite seleccionar de manera eficiente
la cepa que nosotros queramos, cosa que no se puede hacer en un organismo superior. Además, además de que su genoma nuclear es pequeño y se puede trabajar con él, la levadura también nos permite manejar como nosotros queramos su genoma mitocondrial, debido a que la levadura puede crecer en diversos medios, una ya sea con glucosa y la otra que crezca en un medio respiratorio sin glucosa. Entonces, esto nos permite que nosotros podamos este, eliminar todo el genoma mitocondrial y la levadura siga viva, teniéndola en un medio con glucosa. Entonces, esto nos ha servido para estudiar el genoma mitocondrial. Y esto nos permite que tengamos varios fenotipos y genotipos en la levadura. Aquí les pongo tres muy conocidos que se les conoce como Ro0, Ro- y Ro+. El Ro+ quiere decir que la levadura tiene su genoma mitocondrial bien. El Ro- quiere decir que el genoma mitocondrial está perturbado. Y el Ro0 es que es que la levadura carece de genoma mitocondrial. Y bueno, en este momento se van a preguntar, ¿y a mí para qué me sirve que el genoma mitocondrial esté depletado, ¿no? O que esté perturbado. Bueno, esto para muchos que trabajan con mitocondria nos sirve porque podemos eliminar un gen, podemos introducir un gen y tener cierto momento en que podemos exponer a la levadura, acciona su mitocondria con este gen depletado. Entonces, algo que hacemos en nuestro laboratorio es crecer una levadura con el genoma mitocondrial perturbado en un medio de glucosa, la levadura crece bien, de repente la cambiamos a un medio respiratorio, ya sea en etanol o en lactato. Esto hace que por la biología de la levadura empiece a funcionar la mitocondria, empiece a funcionar todos los complejos de la fosforilación oxidativa y vemos qué tal responde nuestra levadura a un genoma mitocondrial perturbado. Incluso podemos transformar el genoma mitocondrial con ciertas proteínas, con ciertos genes que nos permitan ver qué función tienen en la mitocondria. Y estos son experimentos muy aislados que nos permiten saber cómo funcionan ciertos genes mitocondriales en humanos. Por ejemplo, yo eh, trabajo con una enfermedad neurodegenerativa en la cual se ve afectada la mitocondria por ciertos agregados proteicos. Entonces lo que nosotros hacemos es exponer a la levadura a esta proteína que se está agregando y ver cómo funciona su maquinaria su genoma mitocondrial. Esto nos permite dilucidar ciertos procesos, ciertos fenómenos que tal vez en humanos sean difíciles de saber, pero en la levadura los podemos conocer de manera sencilla. Y a esto va algo que se le conoce como humanización de la levadura. La levadura es un modelo muy popular debido a que se pueden expresar diversas proteínas humanas que pueden estar implicadas en enfermedades y que en humanos interfieran con la maquinaria celular eucariota. Y esto nos permite
Y hasta ahora nos ha permitido estudiar el Alzheimer, el Parkinson, diabetes y diversos tipos de cáncer. Entonces, las ventajas que tenemos al hacer esto de la humanización de la levadura es obtener el estudio de las estructuras y función de las proteínas que se van a expresar, identificación de posibles dianas moleculares, localización celular e interacciones con organelos o búsqueda de inhibidores de estas proteínas. Es decir, nosotros podemos expresar una proteína de humano que la levadura no tiene y le exponemos esta proteína en las condiciones que se están llevando en las enfermedades. Por ejemplo, en el Alzheimer, sabemos que los principales marcadores de esta enfermedad son la proteína beta amiloide 42 y tau. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ver cómo la maquinaria molecular de la levadura puede responder a estas proteínas, que es algo que ahorita se está estudiando mucho y algo que no se puede hacer en células de humano. Entonces, nosotros podemos tener una variedad de proteínas que se pueden estudiar en la levadura y que solo en la levadura como modelo nos ofrece esta ventaja, ¿no? También de unos años para acá, a la fecha, no solo se han hecho proteínas humanas que están implicadas en enfermedades, sino también se estudian proteínas bacterianas para dilucidar procesos de patogenicidad. Es decir, nosotros exponemos a la levadura a ciertas proteínas o a ciertas bacterias que son patógenas para los humanos. Entonces nosotros vemos cómo responde la levadura y nosotros al estudiar estos procesos podemos desarrollar de manera eficiente algo que nos prevenga de enfermarnos. Am, y bueno, no solo eso, la levadura también nos ha servido en los últimos años como un modelo, además de el estudio de la biomedicina en diversas enfermedades, nos ha servido como un modelo de producción en la biotecnología. Debido a la biología de la levadura y por su ciclo de vida, nosotros podemos producir diversas proteínas recombinantes o también la han utilizado en la producción de vino, cerveza, pan, bioetanol e incluso ahorita en la producción masiva de vacunas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos una proteína que, bueno, tenemos el gen de la proteína que la expresamos en levadura y empezamos en un empezamos a producir esta levadura masivamente. Entonces, lo que podemos obtener, ya sea proteínas, ya sea el gen que nosotros metamos. Un ejemplo de esto es la producción de insulina, que se puede usar la levadura para producirla y entre otras proteínas que se usan en la biomedicina. Entonces, con esto, la levadura no solo se ha vuelto un organismo en el cual se usan ciertas investigaciones
específicas, sino que la levadura ha sido un organismo modelo que por su ciclo de vida, por todo lo que es este organismo, nos ha ayudado en biomedicina, biotecnología, cosa que en otros organismos superiores pues no se puede, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con Saccharomyces cerevisiae nos da la facilidad de poder hacer múltiples estudios y abarcar diversos campos.